buenos días a todos los presentes. Quisiera agradecer antes la oportunidad de esta cordial invitación, sin duda al auditor superior de la Federación, don Juan Portal, y también sin duda a nuestro amigo que ha hecho de alguna forma estos esfuerzos conjuntos institucionales, particularmente sin duda a Víctor Manuel Andrade por la oportunidad de compartir con ustedes un esquema que nos parece de suma relevancia sobre el debate nacional y lo que implica no solamente justicia, sino cómo hoy se está reforzando en el marco de la experiencia internacional México en el contexto de las naciones, pero particularmente hoy refiriéndonos al sistema penal acusatorio. Quisiera iniciar esta conversación con ustedes desde un argumento de 20 años de debate que han pasado en América Latina. No sé si traigan el dato justo, los pioneros del sistema acusatorio en la región empieza en un país que no lo tenemos muy registrado en el sentido de la praxis que ha llevado a cabo en los últimos años, y es Guatemala. Costa Rica, al igual que Chile y los colombianos, han venido desarrollando grandes esfuerzos en estos últimos 20 años. Pero el debate se centra particularmente sobre dos visiones. ¿Qué prevalece en razón de la experiencia? Si por un lado tenemos el concepto de garantías individuales, garantismo denominado, y por otro lado la visión sobre la eficiencia y la eficacia de los sistemas en América Latina. Y el debate es qué es lo que se ha venido privilegiando más, si el garantismo o por otro lado la eficiencia y la eficacia. En otras palabras, cuando se implementan los sistemas de tal suerte, en este caso acusatorios, qué es lo que ha venido ponderándose. Y hay una guerra conceptual ideológica de que tal pareciera que en algunas experiencias se hace un privilegio a las garantías y por otro lado la necesidad de que estos sistemas fluyan y por lo tanto sean de alguna manera eficientes y eficaces. Bajo este contexto, lo que tenemos entonces que plantear es de qué estamos hablando cuando se parte de la idea de que el garantismo es un tema que concierne a la idea concreta de hablar de garantías individuales, pero también no perder de vista que lo que implica el proceso mismo de implementación tuvo por un lado un Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2008, pero pocas veces vemos el aspecto fundamental que es la reforma de 2011. La reforma de 2011 está relacionada con ampliar las garantías individuales a los ciudadanos. Y por lo tanto tenemos dos reformas, la del 2008 y la reforma de 2011, que se discute poco, pero ahí está inserta en los elementos fundamentales del proceso en México. De tal suerte que no es que solamente se hable de garantismo, sino estamos hablando de reformas que se generaron particularmente del cambio del sistema de enjuiciamiento criminal en México, pero aunado a ello, reformas en 2011, reformas en 2013, y tiene que ver todo esto con cómo México empieza a seguir internacional. ¿El sonido está bien? ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Se plantea la dinámica de cómo tener muy claro entonces, cuando hablamos de debido proceso, cuando hablamos de presunción de inocencia, cuando hablamos de hoy, la visión es hacia la perspectiva de que los sistemas son orales, son públicos, bajo los principios de contradicción. Me voy a explicar. Lo primero que quiero plantear con ustedes es, en este auditorio, ¿qué tanto porcentaje ustedes tienen la idea clara de lo que significa presunción de inocencia? Y lo digo porque este es un tema que viene no de esta época, vive desde el 1400, en donde prácticamente mucho de lo que se planteaba en la criminología era que los individuos nacían criminales desde el punto de vista de la tesis, de la forma, la lógica de los individuos. En otras palabras, había una condena preestablecida. Significaba que bajo estos estudios, muchos de los individuos que llegaban a cometer delitos estaban identificados con la idea criminológica del 1400. Hoy estamos teniendo el mismo debate. En este país, por eso lo planteo, cuando hablamos de presunción de inocencia, significa que no solamente es un tema etéreo, es un derecho fundamental que está inserto
en esos tratados internacionales, y cuando hablamos de garantía, de una manera muy concreta a lo que significa la visión que tienen los estados democráticos, de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental de los individuos. Estoy hablando de la capacidad de la visión de lo que implica la libertad, que está inserta en nuestros artículos constitucionales, en donde los hombres, los ciudadanos, y estoy hablando de cualquier individuo en este país, tiene el derecho a la defensa, a una defensa técnica. Tiene el derecho de considerársele inocente hasta en tanto no haya una sentencia establecida en primera instancia y así sucesivamente. Por lo tanto, esta idea o esta perspectiva de cada vez que se hacen las detenciones, damos por hecho o planteamos un esquema de culpabilidad o de inocencia. Y eso significa que desde la perspectiva misma del sistema, lo que se está planteando es que, en definitiva, quien tiene la carga de la prueba para efectos de demostrar esa culpabilidad es el Estado. El Estado, en todo caso, tiene que haber captado, tiene que haber visualizado una experiencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales hoy es el elemento fundamental que nos da la base para este propósito. Y cuando hablamos de Código Nacional, fue un tema que se tuvo que construir bajo la visión de un Estado democrático, en donde, por cierto, las entidades federativas fueron las pioneras de todo este ejercicio. Inclusive un año antes del 2008, en el año 2007, los estados de Oaxaca y Chihuahua iniciaron con sus propios códigos locales procesales que fueron generándose después de otras etapas y otras instancias hasta llegar al año 2016. Hubo años para que todas las entidades federativas, desde el punto de vista del fuero común y del fuero federal, nos organizáramos para efectos de estar, si no listos en razón de expectativas y de resultados, encaminados hacia hoy lo que tenemos como un sistema que es el sistema que prevalece en México. La dinámica que sucedió ha sido muy arrítmica, y digo arrítmica porque desde esa intención la federación concretamente hizo de implementación en el año 2014. Estoy hablando del... Está compartiendo de el año 2014, los estados de Puebla inician su proceso de implementación, de tal manera que si empezamos una situación o hacemos una... Sí, es que ya tengo varios... Si me quita este... Estamos hablando de más de ya 7, 8 años de experiencia en el sistema. Bueno, esto es un cambio muy interesante porque así es como me voy a tener que enfocar más a la atención. Y si lo hago mejor sin micrófono ya me hace más fácil, ¿eh? A ver, yo creo que sí tengo la voz, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Va. Quiere decir entonces que estamos hablando de una perspectiva muy asimétrica. No podemos medir solamente con la perspectiva del Código Nacional, aunque el Código Nacional fue elemental para unificar todos los criterios que se están generando a nivel nacional. La implementación fue pues a nivel nacional, fuero común, fuero federal. Pero cuando hablamos de esta perspectiva, nada más para que traigan en el radar, solo el 5% de los delitos cometidos son o pertenecen al fuero federal. Los demás tipos penales, delitos penales, están en el rango del 90% de la comisión de los delitos en el fuero común y 2% en el tema de adolescentes. El Estado funciona bajo esta política criminal. Hoy tenemos un código, ¿sí?, procesal, pero frente a un desafío que ha venido planteando el Procurador General de la República,
cómo nos ponemos de acuerdo no solo en el proceso, sino también cómo nos ponemos de acuerdo en los tipos penales, porque es tan claro la diversidad de tipos penales que hay en este país. En todo caso, si empezamos a analizar el código local de Campeche, el código local de Tabasco, el código local de Yucatán, vamos a encontrar grandes diferencias entre cómo es la sanción penal de una entidad federativa y la otra. Y en paralelo tenemos una visión de trabajar y planear sobre los modelos que hoy se están generando en razón de esta eficacia y esta eficiencia. En otras palabras, pues, por un lado tenemos una dinámica de lo que implica la garantía, los garantismos, y por otro lado la visión de la eficacia y la eficiencia de los sistemas. Iniciaría planteando las complejidades que se dan no solamente por el hecho de transformar, de innovar, de modernizar un sistema de enjuiciamiento. No es solamente un tema de operadores, es un tema de ciudadanización. Y el gran debate que también está existiendo es por qué la gente no está informada, no solo de la reforma penal, sino de las reformas estructurales. Significa que en todo caso hoy los ciudadanos no entienden, no les hemos explicado qué significa la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia, en todo caso, está insertada espiritualmente en el marco normativo de la reforma penal. Significa pues entonces que cuando ingresa una causa, cuando se inicia y se elabora una carpeta de investigación, lo primero que tenemos que tener claro es qué hacemos con esta carpeta en razón de cómo se venía planteando desde la perspectiva del sistema tradicional. En el sistema tradicional, lo que tenemos como conocido como sistema inquisitivo no era realmente inserta, si bien es cierto, con algunos matices que la Corte pronunciaba en el artículo 14 y 16, algunos esbozos de presunción de inocencia. Pero prácticamente estábamos hablando de un sistema de enjuiciamiento en donde la perspectiva desde la visión del Estado es culpabilidad. Culpabilidad y luego entonces indicadores de gestión, indicadores de eficiencia y eficacia están relacionados cuántos detenidos, cuántas órdenes de aprehensión, cuántas consignaciones, por lo tanto cuántas sentencias. Y esto es un tema referencial porque estamos hablando en todo caso desde la perspectiva de los académicos que habían planteado que en general más o menos un 4% de esas sentencias de todos los asuntos que ingresaban era un 4%. La pregunta y lo demás, el 96%, quedaba frente a los ciudadanos, a los académicos, como un ámbito de impunidad cuando no teníamos más que la idea de que una manera de evaluar y de medir el sistema es a través de una consignación o del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, desde esta idea, esta intención, lo primero que tenemos es que haber analizado cómo fue la implementación en México, una implementación complicada desde el punto de vista de la voluntad, desde el punto de vista de lo que implicaba también no solamente temas de operación, sino también de infraestructura, de tecnologías y por lo tanto de toda una visión de modernización del mismo sistema, incluyendo la incorporación de nuevos actores, nuevos roles, como hoy hablamos del juez de control, como hoy hablamos de los facilitadores, como hoy estamos hablando de un nuevo elemento, una composición que es el asesor jurídico victimal. Y por lo tanto entonces hay un cambio completamente radical, no solo en la filosofía, no solamente en la participación de nuevos actores, sino incluyendo la medición de un sistema si es eficaz o es eficiente. Por primera vez nos hemos venido atreviendo en el sector justicia a plantear temas con una idea completamente revolucionaria como servicio de justicia. Estamos hablando hoy también de temas gerenciales, empezamos a hablar de modelos de gestión y empezamos a hablar de una manera en la que estamos tratando de revolucionar completamente esta intención en razón de que tiene que ver, además de ello, tiempos, tiene que haber agilidad en los procesos, tiene que haber respuestas. Las respuestas se traducen sobre la visión de que estamos ahora hablando de conflictos. Y cuando hablamos de conflictos en razón de las respuestas, es la respuesta penal y que justamente no todo termina en una sentencia. Por lo tanto, lo que estamos tratando de privilegiar son tres aspectos fundamentales. Hoy el Código Nacional nos está dando respuestas distintas que tienen que ver también con un lenguaje distinto.
No todos los temas que entran al sistema van a terminar en un juicio oral. No todos los sistemas están en alguna manera, y cuando hablamos de la comparación que se está generando en la región, lo que estamos viendo es entonces cómo nos ponemos de acuerdo para que en México haya una política criminal y desde los distintos ámbitos vayamos estableciendo cuándo tenemos los tipos penales, a ese tipo penal, qué elemento estaríamos planteando desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al Código Nacional de Procedimientos Penales, además de ello, hay que armonizarlo con los distintos ordenamientos jurídicos. Estamos hablando desde la ley de amparo, estamos hablando de los tratados internacionales. Hoy, en un caso de extradición frente a una dinámica de un asunto de alta complejidad, cómo funciona y cómo se empieza a concatenar el Código Nacional con todos los elementos de una extradición. O en el caso de las auditorías, cuando se está planteando temas relacionados sobre la manera en la que hoy ustedes, al iniciar un procedimiento ya desde el punto de vista de la Procuraduría de la República, en qué forma estamos estipulando desde esta visión un modelo de gestión distinto a como veníamos trabajando con las averiguaciones previas. Esto significa entonces que estamos en una visión completamente novedosa que nos obliga a todos a estar bajo una perspectiva completamente distinta. Significa en todo caso, entonces, que ahora estamos hablando de carpetas de investigación y en donde concretamente hay una idea de que en el principio de contradicción, lo mismo el defensor, en este caso técnico, un defensor técnico, ¿sí?, público o privado, tendrá que tener elementos, al igual que el fiscal o el agente del Ministerio Público, para debatir frente a un juez sobre argumentos que en una primera instancia se han denominado datos de prueba. La gran diferencia básica entre un sistema y otro es que en el sistema tradicional el Ministerio Público era un órgano de prueba. Hoy no es un órgano de prueba. Bajo el principio de contradicción, la prueba se hace propiamente cuando se empieza a plantear un dato de prueba que se transforma en medio de prueba para llegar al juicio oral, y en el juicio oral es donde se hace la prueba en razón de esa argumentación por la cual tendremos que tener una perspectiva sobre el entendimiento del funcionamiento del sistema. Traigo unos datos que quiero platicar con ustedes sobre cómo ha sido la evolución en materia federal a partir del 14 de noviembre, donde se implementa particularmente, como decía, Durango y Puebla y los últimos estados que fueron concretamente en materia federal: el estado de Tamaulipas, el estado de Guerrero, el estado de Jalisco y el estado de Baja California. Por lo tanto, desde esa idea estamos tratando de evaluar y medir desde un punto de vista solamente cuantitativo, porque la pregunta es, cuando una persona le pide la opinión del sistema acusatorio, hay una cantidad de desinformación que hoy está prevaleciendo en los medios de comunicación y en el colectivo. Pero esto no ha sido privativo de México, ha sido una constante en todos los países que se fue generando una implementación de esta naturaleza. Hoy, después de experiencias, reitero, de más de 20 años, se cuestiona todavía temas que ni siquiera surgieron en México, como la puerta giratoria, como los temas de no entender la presunción de inocencia y todo lo que implica el funcionamiento del sistema. Vamos a iniciar particularmente con estos datos. Vean, hoy estamos hablando a un periodo del 31 de agosto de 116,641 carpetas de investigación en materia federal. Por lo tanto, ese es el universo que tenemos para efectos de entonces, con una política sobre la racionalización de los recursos y sobre la capacidad de los operadores, cómo funciona este número relacionado con lo que implica esta información. Hoy la denominación significa en todo caso que estamos hablando de ese universo, y por lo cual lo que tenemos que ver es, en primer lugar, de esas carpetas iniciadas. Vean la gran diferencia entre número de carpetas investigadas en las delegaciones estatales. La forma en la que está la organización de la Procuraduría General de la República es a través de la manera regional, en la cual se ha venido planteando una representación de la federación en cada entidad federativa. Y por otro lado tenemos una gama de áreas especializadas
la Fiscalía de Delitos Electorales, la Visitaduría, tenemos también por otro lado la CEIDO, tenemos Derechos Humanos, y esto va a ser el gran desafío, porque cuando hablamos en materia del fuero común, los grandes temas pendientes son desde la investigación de un celular hasta un homicidio, un secuestro. En materia federal lo que tenemos son temas relacionados con portación de arma, temas relacionados con migrantes, temas relacionados con trata de personas, el tema relacionado hoy por hoy como uno de los delitos emergentes que toma mucha relevancia, el tema del robo de hidrocarburos. Por lo que aquí estamos hablando de todas las carpetas de ese 5% de los delitos cometidos en el Estado mexicano. La parte referencial entonces es que de esa cantidad de carpetas tenemos un 90.1% que equivale a las delegaciones y el otro 9.1% equivale a las áreas de los delitos de alta complejidad o de especialización. Con esta perspectiva ahora tenemos entonces qué es lo que sucede cuando tenemos una dinámica en la que mucho se ha dicho en todos los países al igual, que el sistema o los sistemas, háblese del inquisitivo, háblese del nuevo, es el sistema de las flagrancias. Significa que por lo general solamente a veces la contabilización o la experiencia ha sido mucho de los temas relacionados con los detenidos. El gran desafío es ¿y qué pasa con el tema cuando no tenemos detenidos? Es decir, cómo empezamos a desarrollar el tema de la investigación. Una de las grandes falencias y grandes pendientes de todas las procuradurías de América Latina. Y por lo tanto aquí lo que estamos viendo es entonces en concreto que de esas investigaciones que hoy tenemos, el desafío es que solamente para que ustedes vean, el 94, casi 94.815 son carpetas sin detenidos. Y el otro restante, estamos hablando de un porcentaje del 18.7 que viene siendo 21.826 carpetas con detenidos. Detenidos por las policías, por las distintas policías. Una policía que puede ser desde un ayuntamiento en la ciudad de Puebla, una policía que puede ser una policía local del estado de Tabasco o una policía federal, en este caso de investigación, lo menos, que puede ser desde la Procuraduría de la República, que hagan detenciones y por lo tanto pongan a disposición a los detenidos, a los imputados frente a los jueces de control. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos revisando es en esta medida y bajo estas proporciones a todos los asuntos, a todos los temas que trastocan a la vida de la Auditoría Superior y lo que derive de ello a la Procuraduría General de la República. En este universo estamos viendo entonces una especie distinta de que más o muchas de las investigaciones de ustedes son sin detenido que con detenido. Pero esto nos permite a nosotros ir de alguna forma, ir revisando no solo la parte cuantitativa, siguiente, sino otro elemento que nos parece fundamental, porque recientemente ustedes supieron sobre asuntos emblemáticos y estos casos son paradigmáticos porque ponen o cuestionan la vida de los sistemas. Me estoy refiriendo al caso de Duarte. Es un asunto que todavía en términos muy concretos está iniciando. Solamente se han llevado a cabo audiencia, la audiencia inicial, la audiencia de control de detención, la audiencia relacionada con la vinculación o no a proceso. Pero ese solo asunto a discutir, a analizar, tiene que ver con la experiencia que se dio en el año 2010 con el caso Rubí, en el caso de Chihuahua, un asunto muy paradigmático que más o menos, de una manera muy resumida, trastocaba la opinión pública de un asunto en el que aparentemente reflejaba una resolución de un esquema donde jueces, concretamente me estoy refiriendo a un juez oral, se pronuncia bajo una resolución. O el caso que todavía más tenemos en la historia, documentado en los Estados Unidos, el caso O.J. Simpson, un tema que se discutía al seno de si era inocente o era culpable. El caso reciente de Flores Cassens. Es decir, tenemos asuntos que ponen en un debate a la opinión pública, a la Corte y a los propios operadores. En otras palabras, ¿a qué peso le damos o cuál es el peso que tienen estos datos, estos números, frente a un solo asunto donde los ciudadanos todavía no tienen claridad
en términos de lo que significa el sistema o los sistemas de justicia. Y tenemos algunas variables interesantes. En Estados Unidos ustedes saben que existe la figura del jurado popular. En México no tenemos esta dinámica, y no solo en México, sino hasta todos los países que han generado esta implementación funcionan con jueces técnicos, un juez de control o jueces de oralidad, que en muchas de las experiencias son 3 jueces al pronunciarse sobre una sentencia, y lo que tenemos es una visión de objetividad de que el juez o los jueces de oralidad no conozcan del asunto que conoció el juez de control, porque le permite de alguna manera en las decisiones o resolución que va a tener tomar de una manera objetiva la información que las partes le están proporcionando. Por lo tanto, hoy, en esta intención no solamente técnica, lo que se está generando es que tanto los ciudadanos están informados o participando en los sistemas de justicia. Y lo que tenemos acá entonces es donde prácticamente más allá de la perspectiva de los operadores, tenemos entonces en casos concretos a asistentes victimales que se convierten en un elemento más de la operación de los sistemas. Estoy hablando en concreto de que en Estados Unidos no existe esta figura del asesor jurídico o victimal, el que va de la mano con la víctima. Sin embargo, México y la legislación colombiana deciden incorporar esta figura. ¿A qué voy? Simple y sencillamente que en esta perspectiva, mucho del debate también del sistema es que este sistema viene a privilegiar más a los imputados, más a los procesados que a las víctimas. Pero creo que hay una falsa información y una tensión que se ha dado entre la víctima y el caso del imputado. Porque cuando hablamos del imputado no estamos hablando de condenados, estamos hablando de personas que están bajo un proceso. Y lo tanto es distinto hablar de están deteniendo o soltando criminales cuando estamos hablando solamente de privilegiar la presunción de inocencia bajo un marco en el cual en el sistema inquisitivo era la lógica, no era la excepción, sino era sintonía de que cada vez que había un detenido bajo la fórmula de la averiguación previa y del sistema inquisitivo era directamente auto de formal prisión y casi sentencia condenatoria. Por lo tanto, ahora lo que estamos evaluando es cuáles son estos esquemas que nos permite la legislación, concretamente la Constitución, en el artículo 19, de establecer cuáles son aquellos delitos que estarían contemplados para efectos de una prisión preventiva. Una prisión preventiva que habla de temas como el secuestro, que habla como temas concretamente de la trata de personas, que habla y se relaciona con homicidios, y tenemos un catálogo que está establecido. Pero hay un elemento fundamental que todavía deja más para empezar a evaluar todos aquellos delitos relacionados con la parte fundamental del individuo en lo que refiere o concierne a temas de los que hay que ir disgregando y tienen que ver con su seguridad en razón de la sexualidad o en razón de delitos cometidos como abusos sexuales, abusos o relacionados con violaciones, y por lo tanto tenemos que entender desde esta perspectiva cómo están hoy los códigos penales de los estados. Por lo tanto, no solamente es importante hacer un replanteamiento al código procesal, sino también a un código penal único. Hoy se está hablando de un código nacional que en el cual no haya este debate en razón no solo del proceso, sino de los tipos sustanciales, y por eso hay esta parte, esta frontera tan endeble entre una falta a veces administrativa de un delito como tal. Y quiero plantear entonces la intención de que mucho se ha venido generando en el ámbito político y en el ámbito del debate de incrementar los tipos penales, justo porque de lo que se está hablando es que hay muchos delincuentes que pasan por el proceso y quedan libres. La respuesta técnica no es que queden libres, estamos hablando de otro tipo de medidas cautelares. Significa entonces que estas medidas cautelares hacen que la prisión sea excepcional, no sea la regla. En el sistema tradicional la regla es la cárcel, y viene desde el robo de un celular,
viene desde una denuncia en la cual evidentemente la pena puede ser mínima, pero hay un gen en los ciudadanos de que quiero que esta persona cumpla con una condena. Por eso el planteamiento ha sido en qué fórmula. No es un tema del sistema, sino de los procesos mismos de implementación, cuando se plantea que no hay una capacitación adecuada en más de 400,000 policías de este país, o que estamos hablando concretamente de que estas unidades de medidas cautelares que emergen como una respuesta frente a esta política criminal, era necesario estar evaluando cada uno de los temas que iban hacia esta persona en concreto. ¿Qué representa este imputado que tengo en esta audiencia y cuál es el peligro que representa para la sociedad? Y por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que se evada del procedimiento en términos de que esté aquí presente cumpliendo con todas las etapas mismas? Esto significa en todo caso que hoy entonces estamos discutiendo temas de este nivel en razón de legitimar o no legitimar un sistema que inicia nacionalmente reciente apenas el año 2016, es decir, tenemos un año de operación. Eso no significa que en algunos estados de la República se dio toda una dinámica y todo un ejercicio, pero que plantea prácticamente los desafíos para que este sistema sea eficaz, sea eficiente. ¿Cómo responde esta pregunta? Los sistemas de justicia no son hechos para no trabajar, sino es que van del lado de la prevención del delito. No solamente la decisión de un juez, que es muy importante frente a un acto de ilicitud, tome una decisión y genere una respuesta en razón de la criminalidad, y este es otro debate que está en la mesa. ¿Qué tanto es efectivo la disminución de los delitos con un sistema acusatorio? Y los sudamericanos nos llevan 15 años de ventaja y ellos todavía no tienen concretamente la respuesta, porque no hay datos concretos que establezcan que por medio de la implementación de los sistemas acusatorios aumenta o disminuye la incidencia delictiva. Por lo tanto, no podemos establecer que por culpa del sistema se empieza a incrementar la incidencia delictiva, porque lo que se está discutiendo son temas procesales, y por otro lado tenemos que ver muchas variables que tienen que ver con otro tipo de conductas. No significa que en alguna manera no haya alguna posibilidad de evaluar algunos elementos como la famosa llamada reincidencia. ¿Qué hacemos frente a una persona que va al sistema, que el sistema le da una respuesta, un acuerdo reparatorio, un criterio de oportunidad, pero no solo por el sistema, sino por la falta de información que tengan en ese momento en tiempo real los operadores? Hay una respuesta, y si no tengo sistemas de inteligencia, si no en estos años que se me dio de implementación no provoqué generar una base de datos, no pude o no puedo distinguir entre Juan Pérez de Pérez Juan, y por lo tanto esta persona está acudiendo al sistema y está entonces en una idea de concretamente quizá por robos estar yendo, entrando y saliendo. Pero eso no es un tema del sistema en sí mismo, es un tema de las capacidades de la operación, de no poner claro exactamente cómo establece una ruta, una prevención, un sistema que alerta y plantea el desafío de este tipo de perfiles delictivos. Por cierto, según Pasara, uno de los grandes estudiosos del sistema acusatorio, establece que hay un 10%, entre un 7 y 8% de reincidencia inserto en personas que utilizan el delito, ¿sí?, como un estilo de vida, como un modo de vida. Pero esto no tiene que ver, en esencia, vuelvo a compartirlo, con un sistema que fue diseñado para un tema que, si bien sí trastoca temas de política criminal, su perspectiva es distinta, justo porque es procesamiento. Por eso es importante, solamente aquí nada más quiero plantear 3 puntos concretos. Hoy estamos hablando en todo caso de una idea en la que desde estos principios solo quiero rescatar la parte que tiene que ver con la igualdad entre las partes. Hoy estamos hablando de la identidad en la que sin discriminación hay una necesidad de que haya un acceso a la carpeta, y estoy hablando de los defensores. Esta información que llega como una parte de la investigación en todo lo que implica el procesamiento es una responsabilidad del mismo trabajo del proceso, que el defensor tenga información de primera mano de lo que está sucediendo con estos datos. Anteriormente, todo un tema en cómo se ha dado la dinámica de los defensores. Hoy justo tenemos una cantidad de defensores que están llevando a cabo procesos en este país, por lo cual el sistema, la respuesta es, está funcionando.
es un sistema que está funcionando. ¿A dónde queremos llegar con todo lo que implica? Se ha venido planteando que pueden ser entre 15, 20 años para la maduración de un sistema de este nivel, porque implica policías, jueces, defensores, implican las capacidades ahora de los asesores victimales. ¿Qué hacemos en una audiencia cuando en un caso concreto no está el asesor victimal? ¿Y qué sucede cuando estamos frente a la respuesta de la incredulidad, de la manera en la que los jueces están planteando sus decisiones, o la falta de integración de estas investigaciones de los ministerios públicos todavía más? La correlación que hoy necesitamos tener en materia federal con delitos relacionados con propiedad intelectual, delitos relacionados con medio ambiente, delitos relacionados con hechos o temas relacionados con corrupción. Hemos venido enfocando mucho el esfuerzo hacia el sistema anticorrupción, pero el tema no solamente es el sistema anticorrupción, es cómo estarían las bases, o están las bases sólidas de fiscales que estén preparados de la mano, sí, de corresponsables en el caso de la auditoría, para llevar a cabo a buen puerto todas estas decisiones que tendrán que llevarse. Y ya estamos en esta experiencia hoy por hoy en el caso de la visitaduría de la Procuraduría General de la República. Ya hay una sentencia del primer juicio oral que tiene como condena 140 años de prisión a funcionarios públicos de la Procuraduría, policías ministeriales. Este es todo un ejercicio y es un debate, justo porque vean cómo fue el comportamiento en la región. En el caso de Perú lo cito mucho porque ellos empezaron al revés. Ellos no tenían todavía hasta el año 2010 un Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenían un sistema anticorrupción, pero sin Código Nacional de Procedimientos. Acá tenemos un Código Nacional con una estructura que se está generando y planteando en el esquema de anticorrupción, pero tenemos que cerrar la pinza, porque no basta que tengamos un sistema armónico, tenemos que tener habilidades de destreza y de litigio para enfrentar todos los asuntos que se empiezan a visualizar. Y lo digo concretamente sobre la estadística que plantea la propia auditoría sobre las capacidades y las falencias que hay de las autoridades federales, en este caso de la Procuraduría. Por eso el debate hoy se plantea de una manera distinta. Señores, ya no estamos hablando ahora de acumular cantidad de averiguaciones previas con resultados de sentencias. Hoy estamos frente a otro debate. El debate es, ¿saben ustedes? Por lo general, la pregunta es: ¿qué tanto porcentaje de juicio oral llega en los, digamos, esquemas de colaboración de los países que han desarrollado este proceso? Solo el 2%, el 3%. En México nos tenemos que poner de acuerdo qué porcentaje es lo que tenemos que sancionar sobre la figura concreta llamado juicio oral. Y es que hemos puesto tanto énfasis al juicio oral que dejamos o hemos venido dejando de lado las distintas determinaciones. Hoy las determinaciones están en el rango de procedimientos abreviados, acuerdos reparatorios, todo lo que tiene que ver con criterios de oportunidad, no ejercicio de la acción penal. Es decir, si no hay un elemento, si no hay manera, yo no voy a ir a llevar este asunto a judicializar, porque no voy a tener cómo defenderlo. Porque no solamente es el tema y la parte técnica argumentativa, es que es un tema público. Y antes era el hecho de que un indicador fundamental del sistema tradicional es consigna, es el ejercicio de la acción penal, y muy poco en el ejercicio de la acción penal. Desde este ángulo, entonces, desde el rango de la cantidad de delitos relacionados, Procuraduría de la República con la Auditoría Superior, ¿cómo vamos a empezar a plantearnos una política criminal en la que necesariamente por un tema de costo-beneficio no todas las carpetas van a llegar a una dinámica de un juicio oral? Por lo tanto, entonces tenemos que poner en perspectiva de estas figuras cuáles son las figuras que no van a operar, pero tenemos que ver los tipos penales de acuerdo a las condiciones y las respuestas. Siguiente. Por eso hoy la Procuraduría General tiene un compromiso, al igual que de la forma del sistema, de generar una ruta con facultades, con actividades donde lo que implica es alcanzar una visión desde la policía, desde los peritos, desde los ministerios públicos, pero sobre todo con la colaboración del trabajo que plantee la auditoría en sus investigaciones.
Siguiente. Y por lo tanto nos considera que de estas reformas también hoy lo que estamos haciendo es dónde estamos planteando estos hechos de corrupción, dónde estamos además de ello con quedar insertos en el sistema nacional de anticorrupción, cómo es que vamos a ir trabajando de la mano, porque además no solamente es el replanteamiento de las figuras, sino también del modelo de gestión que hoy tenemos en la institución. Modelos de gestión que no significa que antes así era, llegaba una carpeta, antes una averiguación, y ahora esa carpeta o esa averiguación de aquella época, ¿qué hacemos con el estatus de esa carpeta? Siguiente. Nos queda claro entonces que, si bien es cierto, están establecidos ya en el Código Penal Federal, repito, un Código Penal Federal que se está evaluando la necesidad de hacer un Código Nacional sustantivo, justo por esta cantidad de conflictos que hemos estado teniendo en las entidades federativas y la federación, y por lo que implica una cantidad de problemáticas al respecto. Y esto significa en todo caso que estamos entonces rápidamente haciendo señalamiento. Siguiente, ¿cuáles son estos delitos por los cuales está en esta relación la auditoría con la Procuraduría de la República? Por favor. Aquí solamente me quiero quedar sobre la manera en la que hoy se presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Nuestro modelo de gestión hoy responde a una idea totalmente novedosa, que en donde antes estábamos viendo muchos de los asuntos que llegaban y la respuesta era la respuesta de decir qué tan eficaz, qué tan eficiente era desde un sistema inquisitivo. Ahora es qué tan eficaz, qué tan eficiente desde un sistema acusatorio. ¿Cómo mido? ¿Cómo evalúo? Evalúo por un solo caso paradigmático que es relevante para la sociedad, que quiere saber que este asunto se resuelva, o veo todos los casos que están llegando, las carpetas, y qué respuesta les voy a ir dando. Reitero, no hay sistema de enjuiciamiento criminal en el mundo que resuelva todo por juicio oral. Por eso hoy tenemos entonces que ir planteándonos bajo qué criterios, bajo qué lógica esta carpeta la voy a resolver con un criterio de un procedimiento abreviado. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Bueno, hay muchos puntos, ya la Corte se ha pronunciado, hay una declaración expresa del imputado, hay un reconocimiento del hecho donde prácticamente se confiesa culpable, pero además no bastaba solamente con esa petición que haga el fiscal o el Ministerio Público, sino además tiene que concatenarse una serie de elementos para que pueda haber esta respuesta. O un caso concreto en donde hoy vamos a empezar a oír mucho sobre los criterios de oportunidad. El artículo 256 del Código Nacional habla de los criterios de oportunidad bajo dos esquemas. Uno sobre despresurizar el sistema por delitos de bagatela, es decir, por delitos que no tengan o ameriten una pena privativa de la libertad de más allá de 5 años, y por otro lado está hablando de que en su fracción quinta, si hay una persona que colabora en la desarticulación de una banda criminal o es capaz en la integración que estoy viendo de estos funcionarios que están o cometieron presuntamente un delito relacionado con corrupción, el indicio, el elemento, la información que me dé esta aportación de este colaborador me va a permitir darle un criterio de oportunidad para resolver el bien mayor, el bien superior. En todo caso, es esta manera en la que hoy estamos resolviendo, y esto llega a través, hoy tenemos en nuestro modelo de una manera muy rápida, decirles, hoy tenemos las unidades tempranas, unidades de atención inmediata. Es decir, llega una carpeta. ¿Qué hago con esta carpeta? ¿Cuánto tiempo tengo para recibir? ¿Cuánto tiempo tengo para resolver una carpeta? Y no una carpeta que me quede ahí años que no resuelvo y que no tengo forma de cómo, ni siquiera la hago como la dinámica del incentivo de responderle no solamente al cliente, al usuario, sino quien vino con toda la confianza y dijo, yo aquí estoy presentando una denuncia y quiero que esta denuncia tenga una respuesta. Por eso ese es el nivel de necesidad que hay de reforzar no solamente la transparencia, no solamente el hecho de tener diligencias y actividades, sino qué respondo. Y por eso entonces las unidades tempranas hoy se convierten en un elemento fundamental para desestimar casos, para decir este asunto es muy relevante y lo envío a una unidad de litigación. No voy a llevarlo a un esquema a la siguiente fase porque lo voy a determinar aquí mismo. Y de entrada voy a saber qué capacidad tengo. Por eso nosotros a estas áreas les hemos denominado de estrategia, de inteligencia, en razón de desestimar asuntos que van llegando y no queden de alguna manera en el marco de la no respuesta, de la insatisfacción.
Por eso creo que también otro de los temas que hoy estamos planteando a nivel general en la Procuraduría es sobre la figura del archivo temporal. Anteriormente, en materia del sistema inquisitivo, existía la figura de la reserva. La reserva, completamente con una idea intencionada de esa época, era generar una carpeta, una averiguación y dejarla en el stock. Ahora estamos haciendo un reforzamiento de la idea. Si tengo varios asuntos, si llegaron con el mismo imputado, si resulta que fueron hechos bajo una perspectiva, en una sincronía, ahora lo que hago es una acumulación de carpetas, genero un archivo temporal, un archivo inteligente para encontrar rápidamente o buscar respuestas. Hoy otro de los elementos que participan activamente en la investigación es la figura del analista. No es un policía, es un profesional que tiene las características de hacer análisis de carpetas bajo una perspectiva criminológica, bajo una georreferenciación, bajo una lógica completamente distinta. Por lo tanto, lo que estamos viendo entonces es en este esquema de colaboración de trabajo, de la cantidad de carpetas, cómo empiezo a determinar, cómo empiezo a derivar, cómo empiezo a generar una fórmula para que haya una respuesta de la institución. Aquí lo que estamos además planteando es que, en definitiva, cuando haya un asunto que hay que llevar a litigio con toda una teoría del caso, es donde tendremos que tener una colaboración de la mano de todos ustedes. Hemos venido haciendo algunos ejercicios con la Auditoría Superior de la Federación en talleres de litigación. Y la parte importante es cuál es el rol que juega, en este caso, el perito contador, el contador, cómo se explaya, cómo responde, con la lógica no solo de alguien que coadyuva, que es el fiscal, sino frente al defensor, que hará una cantidad de planteamientos que lo que tratará es de alguna manera, de todos estos esfuerzos que se hicieron en la integración de la carpeta, es llegar a un punto en donde si esta carpeta es una carpeta en razón de la seriedad que se hace de esa investigación. Así que todos aquellos peritos, contadores que estaban pensando que a lo mejor no era el tema acudir solamente los abogados, sin duda va a ser un tema fundamental cómo nos organizamos en equipo, porque es un tema del cual sin duda los jueces y todo el sistema hará un llamado técnico para que este peritaje que fue por escrito ahora se convierte en una respuesta de oralidad bajo los conocimientos de esa pericial que hoy es sustancial al nuevo procedimiento. Y por eso creo que es fundamental hacer esta visión de equipo en razón de cómo nos organizamos. Y va dirigido a todas las entidades federativas, va dirigido sin duda a la federación de esta colaboración. Hasta hoy este esfuerzo no solamente es la transición de un sistema, es la colaboración directa de cómo cada uno de los que tenemos un rol llevamos a cabo esta actividad y estos ejercicios. Siguiente, por eso aquí solamente de una manera muy rápida tenemos que ponderar exactamente en estos delitos cuáles serán las respuestas del Código Nacional. Habrá pregunta en algunos de ellos, algunos esquemas para plantear algún acuerdo reparatorio. Quizá la pregunta sea no, pero a lo mejor sí tendremos que ver en el caso del ejercicio ilícito del servicio público, definitivamente si no vamos a un juicio oral, un tema de resolución de un procedimiento abreviado. Es decir, iremos viendo tipo por tipo para hacer un planteamiento de cómo respira el sistema, cómo se funciona ese sistema del cual, reitero, no termina con un juicio oral, tampoco terminaba con una sentencia condenatoria, sino qué capacidades va a haber en razón de la política criminal que plantea el Estado. Siguiente. Esta es otra gama más de los delitos donde estamos hablando de hechos de corrupción y en donde prácticamente tenemos que organizarnos desde esa perspectiva. Déjenme compartirles algunas experiencias con otras entidades del gobierno federal. En el caso del SAT, establece muy claro los lineamientos en el caso de impuestos, no podemos hablar de acuerdos reparatorios. Pero sí en el caso, por ejemplo, de propiedad intelectual, en el caso relacionado con muchos de los asuntos. Hoy tenemos una cantidad de acuerdos reparatorios que estamos relacionados en el marco de las actividades con la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal suerte que entonces, en el caso concreto de materia federal, lo que tenemos es apoderados legales que están llevando a cabo un cúmulo de actividades de la mano de nosotros, justo para encontrar una respuesta rápida a asuntos que van desde un problema de robo de energía,
desde la comisión de un delito que puede cometer un funcionario público federal, y tiene que ver entonces cómo respondo o respondemos a estas dinámicas de conflictividad frente a temas relacionados con hechos con corrupción. Por eso esta es la gama, este es el desafío, estos son los temas que hay que ir analizando, más allá de todos los temas que se dan desde una implementación que acaba de prácticamente iniciar. Estamos hablando pues de un año de experiencia en lo que implica el Código Nacional en toda la República Mexicana. Y todo lo que va es hacia lo siguiente, por favor. Aquí concretamente estaríamos hablando de estos aspectos. Primero, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción abre la puerta, ¿sí? Genera condiciones frente a un fenómeno que hoy está dañando no solo a la operación, sino también a la cultura y a la idea de que en México no se castiga a los culpables, no se protege a los inocentes y no hay una reparación del daño. Es un desafío a la misma incredulidad que tiene la gente de todo lo que implica los sistemas de justicia. Nos parece fundamental que en todo caso, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, se tendrá que consolidar de la mano de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero siempre con el Código Nacional de mano. Cuando hablamos y cuestionamos el tema del amparo, lo que planteamos es, ¿estaba el amparo bajo las condiciones hoy que tenemos en estas instancias a dar una respuesta del Código Nacional? Tenemos que volver a hacer un replanteamiento de la ley de amparo para armonizarla con el Código Nacional. Y así lo hicimos con la ley de extradición y así tendremos que trabajar con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo que creo que para que funcione de una manera adecuada, más allá de la perspectiva de sumar esfuerzos desde varios frentes, lo que tenemos que buscar es en definitiva también tener claro que en estos delitos hay un tema que se llama prescripción, y la prescripción habla para aquellos delitos que no son graves de 3 años y 7 años para aquellos que están establecidos bajo esta perspectiva. Y finalmente, desde esta lámina lo que quiero también compartirles es que estamos hablando de, sin duda, una cantidad de posibilidades en lo que refiere al marco administrativo, pero el marco penal es otro y tendremos que verlo desde este ángulo. Una idea concreta es que en algunas instancias, en algunas maneras en las que hay áreas de la federación que están también preparándose con sus grupos técnicos para evaluar las conductas y las sanciones. Si esa sanción es adecuada a la legislación, si esa sanción va de la mano armonizada con el Código Nacional y lo que implica el futuro inminente Código Penal Único. Vamos a seguir. En esta parte final, actividades y atribuciones de la Procuraduría y la Auditoría, por favor. Aquí, ¿a dónde vamos nosotros como ministerios públicos? Bueno, es a tomar determinaciones, a tomar decisiones. Ahorita hay en este momento un temor de muchos de los ministerios públicos de llevar a cabo acciones. Es decir, en este caso me voy a pronunciar porque sea o voy a tomar un criterio de oportunidad, pero todavía no hay esta soltura. Todavía estamos en pañales en razón de que todavía hay ejercicios en los cuales hay un temor natural. Estamos hablando de controles internos, pero que nos estarán permitiendo sin duda estas decisiones porque es la forma en la que funciona el sistema o funcionan los sistemas. Estoy refiriéndome a la necesidad de fortalecer la investigación, justo en el tema cuando no tenemos detenidos. ¿Cómo empezamos a ponderar temas fundamentales en la Procuración de Justicia? Hoy hay un debate también en torno a las fiscalías, y no solo la Fiscalía General de la República, sino fiscalías en el país. Estamos hablando de 32 procuradurías, fiscalías, 16 de ellas son fiscalías. La pregunta es, ¿son fiscalías realmente? ¿O se cambiaron el nombre? Y significa entonces que tenemos que, en todo caso, unidos, ¿cuánto se separa o cuánto es la capacidad de autonomía que hay entre un ente, del cual sin duda serán otros argumentos, de participar directamente desde el lado del Ejecutivo o ser un órgano independiente con una perspectiva totalmente novedosa, no solo de conceptos, sino también de decisión y no solo también de valoración de recursos, por lo que entonces tenemos ahora grandes problemas y desafíos. Estuvimos la semana pasada en Colombia, un poco para ver la planeación estratégica. Hoy los abogados en esta línea estamos viendo temas de reingeniería institucional, estamos viendo una fórmula diferente a como tradicionalmente se venían constituyendo esas instituciones.
Hoy un oficial mayor no se llama oficial mayor, se llama gerente. Hoy estamos hablando desde una idea de vocación de servicio, porque lo que estamos hablando es de una política de servicio muy a la línea empresarial con sus asegúnes. Pero estamos entonces refiriéndonos a que la transformación institucional, que es un tema del Procurador General de la República, es cómo hacemos una institución, no solo haber planteado un código nacional a una estructura que venía de alguna manera sí con una perspectiva de un cambio del modelo de gestión, pero con los mismos empleados, con muchos funcionarios que vienen desde la perspectiva del tradicional, donde no hay servicio de carrera, donde de alguna manera esta necesidad de perspectivas de análisis de derecho comparado nos permite estar haciendo algunos ejercicios. Los chilenos con su fiscalía incentivaron prácticamente una idea de coordinación con la Secretaría de Hacienda a través de un convenio, y en ese convenio lo que implica es la productividad que necesito que tenga esta estructura. Y es una estructura entonces en la cual tengo que evaluar cuánto es cuantitativamente, pero no perderme, porque después de su experiencia y estando en Santiago analizábamos con ellos que en estos 15 años se enfocaban mucho a los números, se enfocaban a los indicadores, pero de repente estaban ausentes de la sociedad. La sociedad no percibía cambios, no había visto diferenciaciones, y justo en Colombia lo que acabamos de ver es que está en este momento a punto de extraditarse al fiscal anticorrupción colombiano. O estamos observando en el caso de los chilenos la posibilidad de decir, si yo tengo estas metas las voy a cumplir porque tengo un incentivo, y durante 10 años era cumplir y cumplir incentivos, y en todo caso lo mejor era, y salía muy bien en los indicadores, pero con una ausencia de la percepción ciudadana. Los ciudadanos no veían cambios, no estaban viendo. Entonces ahorita hay un replanteamiento en los indicadores, hay una revolución para medir de una manera, incluyendo los temas anticorrupción, sobre procesos de gestión. ¿Cómo hacemos procesos? ¿Cómo incorporamos a la filosofía institucional de un sector tan complejo? Y no es que los abogados estemos siempre dispuestos, en razón, hay una resistencia al cambio total de entrada. Y segundo, ahora empezar a hacer un replanteamiento desde la evolución de una fórmula de una institución que sirva, que sea eficiente, que sea eficaz, no solo por la medición de los números, sino por los casos emblemáticos. Y cómo entonces ahora pongo en el centro a los usuarios, cómo pongo al centro a los denunciantes, cómo pongo al centro a las víctimas. Las pongo en el marco, en todo caso, en esta visión de atender esas necesidades, pero bajo un control en donde sin duda en el proceso mismo el tema no es que el imputado en México sea más importante que la víctima, es igual, solo que el debate político y mediático ha generado esta idea de que hay más una fórmula en la que el imputado tiene más derechos. Pero la pregunta es, de los que estamos acá, cualquiera puede ser imputado, y puede ser imputado en un accidente automovilístico, puede ser imputado con un conflicto con un ciudadano. El tema es cómo les gustaría que el sistema los tratara. Y este es un tema para todos, no solo el esquema de la víctima, que por cierto en materia federal no es un tema en donde, salvo en los temas de derechos humanos, en los temas de secuestros, pero en todas las demás actividades tenemos temas relacionados con delitos federales, y de los cuales hoy la perspectiva es ser y tener una respuesta muy rápida y eficaz. Para terminar, solamente quisiera compartirles sobre temas en lo que implica esta perspectiva del sistema. Hoy estamos ante un reto que tiene que ver con los desafíos no solo de confianza y credibilidad de las instituciones menos prestigiadas de nuestro país, y estoy hablando de la policía, estoy hablando de la corte, estoy hablando de los defensores. La gente no tiene confianza en estas figuras. Por eso no es solamente cambiar de nominación o cambiar de operación, sino cómo hacemos que el sistema funcione, cómo lo han hecho otros países. Y en esta ida y vuelta, en esta manera de estar trabajando arduamente, ha habido una cantidad de falencias, ha habido una cantidad de procesos, pero siempre queda la idea de que finalmente los sistemas jurídicos contemporáneos, cuando los analizamos, llegamos a la conclusión de que el tema de justicia, a diferencia del tema de salud y al tema de educación, el tema de justicia vuelve a la esencia misma de la discusión de Ulpiano en el derecho romano. Aquellos que son abogados, y Ulpiano lo decidía en una manera muy concreta, era
desde inclusive ese momento, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo acá con un 50% que está a favor y otro 50% que está en contra de una decisión, de un tema? Y estoy hablando de casos emblemáticos. En este país, cuando hemos venido trabajando sobre asuntos hasta hoy, lo que estamos cuestionando es el perfil. Estamos cuestionando la presunción de inocencia. Por un lado, se aplaude a la presunción de inocencia, se habla de ella en los tratados internacionales, pero en el fondo, en México hay mucha gente, muchos aún funcionarios que no creen en la presunción de inocencia. ¿Por qué es inocente esta persona? Es flagrante, aquí está frente a mí. Pero eso no significa que es irrenunciable el derecho a la defensa. Eso no significa que no hay una investigación que hay que probar. Y por lo tanto, vuelve al tema central: en qué manera desde los hechos o los delitos relacionados por temas de corrupción damos por hecho que ya es un asunto resuelto, cuando tendremos que trabajar de la mano en la integración de carpetas que tendrán un sentido y un significado en una audiencia, y en donde prácticamente los jueces se van a pronunciar. ¿Cuánta evidencia, cuánta prueba, cuánta información? Porque si yo no tengo estos datos, yo voy a liberar a esta persona, no porque sea culpable, no porque sea inocente, es porque el sistema funciona con evidencias. ¿Qué significa la evidencia? Que tenemos entonces que construir información de la mano, la corresponsabilidad en la investigación, y tiene que ver con un ejercicio que hagamos inédito. Hoy, a la final, la medición es sistémica, no cuánto resultado está dando la Procuraduría, qué tan efectiva es la policía, qué tan extraordinaria colaboración hizo la Auditoría Superior de la Federación. Es cómo funcionamos coordinados bajo esta nueva perspectiva que tiene que ver con el sistema de justicia penal. Muchas gracias por su tiempo y ha sido un gusto estar acá.